última clase. Wilmer Quispe Guamán. Justo le toca exponer también hoy día, ¿no? Quispe. Josué Bet Tomay. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tema trataron en la última clase? Fue la exposición de organización, Miss. Ya, ¿qué es una organización? Ya, Miss, la organización es una estructura, pues, es el esqueleto de una entidad, ¿no? En este caso de la organización, para el uso adecuado de los recursos mediante la determinación jerárquica a través de actividades específicas, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la administración? Suma Lucero. Suma Lucero, ¿está? No está, ¿no? Tiene falta. Juan Álvaro, ¿está? Sí, profesora, buenas noches. ¿Cuáles son los principios de la organización? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Juan Álvaro, ¿estuviste en la clase? No. Sí estuve, profesora, pero... A ver. Recuerdo el principio del objetivo, otro principio de especialización, principio de jerarquía, otro principio de la unidad de mando, ¿no? Y otro, difusión, principio de equilibrio, principio del espacio de control y también principio de coordinación y por último principio de la continuidad misma. Bien. También en esa clase vieron respecto a los organigramas, ¿verdad? ¿Alguien puede voluntariamente decir qué entendieron respecto a ese tema de organigramas? Aldair Villalobos. Viene a ser para de acuerdo a los grados de jerarquía que tiene cada ¿no? Ya los organigramas se pueden dividir de acuerdo a la estructura lineal, horizontal, ¿no? Eso más que nada recuerdo. Bueno, estamos trabajando. Sí, Suma Lucero, a ver. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto al organigrama, Miss, bueno, lo que yo recuerdo y tengo como definición es como una gráfica, ¿no? Una estructura que muestra la estructura, en este caso, de una organización, en donde vamos a poder ver los puestos representativos de cada uno de ellos. Vamos a ver el nivel jerárquico, así como también las relaciones que tienen estos, ¿no? Entre la autoridad que tiene y la responsabilidad de cada uno de ellos. Y para ello se clasifican en diversos tipos, ¿no? Además, también veremos, como le digo, las diferentes unidades de cada uno de estos organigramas. Unidades orgánicas y todo. En realidad todas esas unidades, profesora, las que están dentro, ¿no? De los organigramas. Los diferentes órganos, ¿no? Que conforman una estructura organizacional. Y hay diferentes tipos. Esto también lo hemos venido ya trabajando en la parte práctica. Y
como ustedes se dan cuenta, de manera gradual estamos abordando temas con mayor detalle para conocer qué necesitamos para que una organización funcione y tengamos pues los resultados esperados, sobre todo que podamos atender, ¿no? Y satisfacer las demandas de nuestros usuarios. Si hablamos de nuestras organizaciones de salud, directamente que nuestros usuarios estén satisfechos y que eso se evidencie, ¿no? En los indicadores de salud de la población, ¿sí? El tema que vamos a abordar hoy día también es de mucha trascendencia. Vamos a seguir hablando de los documentos de gestión, vamos a hablar del manual de organización y funciones, vamos a hablar del TUPA, vamos a hablar del MAPRO, ¿no? De los diferentes documentos que en el contexto actual de un nuevo marco legal que es la Ley del Servicio Civil, se viene implementando en nuestro país, pero ya lo hemos referido, en nuestro caso, en el sector salud, todavía estamos trabajando con documentos de gestión que pertenecen a un marco normativo anterior, ¿no? Que está en proceso ya de cambio, de modificación, como lo vamos a ver. Vamos a darles el uso de la palabra al grupo que le toca exponer este tema. Es Quispe Guamán, Wilmer, Quispe Carvajal, Jenny y Torres Arce Yolisa, ¿no? Tienen la palabra, pueden empezar con su presentación. Adelante. Adelante. Bien, profesora, buenas noches. Compañeros en la sala, buenas noches. Bien, profesora, a nosotros nos ha tocado, pues, ¿no? El tema que estamos hablando, lo que es manual de La organización. presentación, Yolisa. Ah, del ya PPT. mismo. Julie, presenta. Un rato, a ver. ¿Se está observando, profesora? Sí, se observa, continúen. Bueno. Ya. Nosotros vamos a abordar sobre no, sobre el tema. Ya. Vamos a abordar sobre el tema manual de organización de funciones, cuadro de asignación del personal, texto único de procedimientos administrativos y manual de procesos en el ámbito de la organización sanitaria, ¿no? Bueno, estamos integrados por la compañera ya mencionada, la profesora, y continuamos, ¿no? Ya, bueno. El proceso administrativo es el flujo, ¿no? Que continúa es un continuo de actividades desarrolladas para lograr un objetivo común. También, por otra parte, el proceso administrativo es una herramienta, ¿no? Que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos, ¿no? Y así satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Otra definición que el proceso administrativo también consta de un conjunto de actividades que esto fluye, ¿no? Para alcanzar un fin. Estas actividades se dan en dos etapas, ¿no? La primera etapa está lo que es la mecánica, que involucra las fases de planificación y la organización. Y la segunda etapa, más dinámica, que comprende las fases o las etapas de la dirección y control, ¿no? Ya, aquí vamos a ver las fases, ¿no? Tenemos 4 fases que estaba mencionando, que es la planificación, organización, dirección y control. Bueno, en la planificación es la parte del proceso donde
es establecido, ¿no? Objetivos, metas, alcanzar a corto plazo o mediano y largo plazo. En la organización es la fase de la vida, aquellos detalles que se han planificado, ¿no? Dentro del proceso administrativo. En la dirección es la fase de ejecución de lo coordinado, ¿no? En la planificación, lo que sea en la organización. Bueno, el control, esto busca medir, ¿no? Los resultados obtenidos, ¿no? Ya. Los instrumentos de gestión, los instrumentos de gestión son documentos técnicos, ¿no? Normativos, que esto regula, ¿no? El funcionamiento de la entidad de manera integral, nos dice, ¿no? Incluyendo entre ellos tenemos lo que es el reglamento de organización y funciones, ROF, los manuales de organización y funciones, MOF, el llamado cuadro para asignación de personal, que esto lo que es en servir nos habla que ya va a cambiar, ¿no? Pero seguimos, como la profesora dijo, con estos reglamentos, ¿no? Así como el manual de procedimientos administrativos, lo que es MAPRO, y por último el texto único de procedimientos administrativos, lo que es TUPA. Ya, bueno, en plan de desarrollo estratégico, esto es un programa, ¿no? De actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos a seguirlo, ¿no? Esta programación se plasma en un documento. También de ¿no? Donde concretamos las grandes decisiones. En lo que es en plan operativo e institucional, este es un plan operativo, ¿no? Es un documento en lo cual los responsables de una organización establecen, ¿no? Los objetivos que desean cumplir, que desean alcanzar, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar lo que es reglamento de organización y funciones, el ROF. Esto es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza, ¿no? Este documento es muy importante en una entidad. Las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas. ¿Qué cosa establece, no? Lo que establece es un instrumento normativo institucional que esto regula, ¿no? Y fija la estructura orgánica de una entidad. También precisa la naturaleza y la finalidad, funciones generales y atribuciones de las unidades orgánicas, ¿no? Que está relacionado, relaciones y de acuerdo a la norma legal, ¿no? De creación y disposición complementarias. También están funciones también establece, ¿no? Funciones debe corresponderle a cada unidad orgánica que favorezca, ¿no? La flexibilidad y la continuidad de la organización. La estructura de la entidad y qué unidades orgánicas deben existir, ¿no? Para desarrollar el modelo de gestión. También tenemos su finalidad y bases legales y utilidad de ROF, ¿no? En su finalidad establece la organización necesaria, ¿no? Que oriente los esfuerzos para lograr lo que es la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, ¿no? Por su base legal está, pues, ¿no? El Decreto Supremo de número 043/2016 por la presidencia de Consejo Ministerial de PCM, de fecha de, ¿no? Fecha 26 de julio de 2006.
Bueno, utilidad está también, ¿no? Formaliza la organización de la entidad y su constituyente en un instrumento de gestión. También describe la estructura hasta el nivel del órgano o unidades orgánicas, en tal sentido supedita, ¿no?, a los MOF y los cuales llegan hasta el nivel de cargos, ¿no? Bueno, acá están las características para la formulación del ROF. Primero tenemos para identificación de funciones, ¿no? Esto deben guardar relaciones con el logro de objetivos, misión y su visión, ¿no? También en salud la función debe tener estricta, ¿no?, relación con el rol política. Y en este identificación de funciones también considera las funciones y procesos de las unidades orgánicas. Articula los órganos de dirección, asesoría, de apoyo y de línea, ¿no? Y también articular los procesos de información nacional, local e institucional, ¿no? Institucional. Otra característica es ordenar las funciones de cada unidad orgánica de acuerdo a su complejidad, alcance e importancia, ¿no? Esto evita la duplicidad, ¿no?, de funciones y precisa las funciones y competencias de cada unidad orgánica, ¿no? Que no se puede repetir. Establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad, ¿no? Y permitir flexibilidad para que la entidad pueda adecuarse a los cambios políticos, económicos y tecnológicos. Otra característica es la función. La función debe ser susceptible de ser programada, asignada, verificada, ¿no?, su logro o resultado para el usuario interno o ya sea externo según corresponda. Es la atribución, facultad, no nivel de intervención. En esta característica, la materia o campo sobre el cual se ejerce la atribución, ¿no?, el ámbito institucional o territorial sobre el cual se actúa. También dicha descripción debe orientarse a permitir que los órganos cumplan, ¿no? Contenidos. En contenidos tenemos lo que es objetivo, alcance, base legal y organización y funciones, ¿no? En objetivos, describe el propósito que pretende alcanzar la entidad, ¿no?, para cumplimiento de su labor en el marco de sus competencias y funciones. En alcance, acciones de desarrollo, ¿no?, que se pretende alcanzar en el corto o mediano largo plazo su objetivo. En base legal, se consignará el continuidad y ámbito de aplicaciones del reglamento, ¿no?, domicilio de entidad y tiempo de funcionamiento. En organización, ¿no?, se precisa la naturaleza de la entidad, es decir, que la esencia, propiedad y características permanentes que han recibido por mandato, ¿no?, constitucional. En lo que es en funciones generales, ¿no?, de cada unidad orgánica y funciones específicas de cada unidad orgánica igual y relaciones de cada unidad orgánica, autoridad y responsabilidad, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el cuadro de asignación del personal, lo que es CAP, ¿no? Bueno, definición nos dice que este cuadro de asignación del personal es un documento de gestión institucional que contiene los cargos clasificados, ¿no?, ya definidos y aprobados de la entidad sobre la base de su estructura y orgánica vigente, ¿no?, previsto en el ROF.
Aquí a los cargos que se define en el CAP deben estar en concordancia, ¿no? Con la estructura orgánica aprobada, ¿no? Su finalidad es establecer la correcta definición de los cargos necesarios para el óptimo funcionamiento de la entidad, ¿no? Y acorde a los criterios de diseño y estructura de la administración pública. Esto permitiendo el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y funciones establecidas en esta organización, ¿no? En características, tenemos ¿no? 7, ¿no? 7 características que nos dice que según el documento de gestión que debe ser utilizado por los servidores públicos que ejercen, ¿no? La titularidad de un órgano. Otro es la extensión indeterminada, ¿no? Otra característica que es la obligatoriedad, ¿no? Y ¿no? Esta es responsable de cumplir con la formalidad establecida, ¿no? Por la norma. Y también tenemos característica, mejorar y otorgar solidez, ¿no? A la estructura asignada, dándole el elemento básico a la organización. Es impersonal también. Y por último tenemos, ¿no? Tiene flexibilidad relativa. Bien, voy a dar pase a mi compañera para que continúe. Jenny. Ya, ok. Un momentito. Ya. Bueno, presenta Judy, por favor. Bueno, continuando con la exposición, me tocó, bueno, ¿no? Fuente de información de lo que es del CAP, del cuadro de asignación personal. En este caso vamos a ver lo que son 4. El reglamento de organización y funciones vigente, ¿no? Esto va a ser va a establecer lo que son las funciones y la estructura orgánica. También tenemos lo que es el manual de clasificación, ¿no? De cargos del Ministerio de Salud. Esto también va a ser lo que va a establecer los cargos más clasificados, ¿no? El análisis funcional de las funciones de cargos y de los procedimientos. Y por último, tenemos lo que es la información presupuestal de las plazas correspondientes que se va a dar en este caso de las fuentes de información del cargo del cargo de asignación personal. Pase, compañera. En este caso vamos a ver lo que son las metodologías para poder nosotros establecer, ¿no? Las necesidades de cargos que se van a tomar. En este caso vamos a establecer lo que es lo que es la nomenclatura de cargo, eso sería 1. 2, vamos a ver o vamos a hacer la formulación del cargo de asignación personal. También se va a analizar lo que son los objetivos. También se va a determinar lo que son las necesidades básicas, ¿no? Para ello también se va a establecer lo que es la estructura básica. Se va a determinar tanto las actividades, ¿no? Que se va a dar en un servicio de productos. También se va a establecer en una planta orgánica. Y por último, se va a establecer en las situaciones diferentes de los cargos. Pase, compañera. Criterios para elaboración del cargo de asignación personal. En este caso, se va a elaborar a partir de una estructura orgánica, ¿no? Del ROF, del reglamento de organización y funciones manuales de los procedimientos. El CAP también en este caso no va a ser empleado para crear una nueva unidad orgánica.
Los cargos los cargos del CAP, esto va a ser, va a llevar una base, ¿no? Lo que es se va a llevar una base. A partir, también se va a dar lo que es la clasificación de los cargos de MINSA. Los cargos de los órganos de asesoramiento y apoyo no deben también superar el 20% del total de cargos del cargo de asignación personal. También se va a clasificar en números de cargos de acuerdo a los órganos de control de la institución. También también se va a dar en el CAP, ¿no? Esto no va a incluir más que nada en los cargos de las sedes u órganos desconcentrados en la entidad que no tengan la condición de unidades ejecutoras. Pase, compañera. Elaboración del cargo de asignación personal. En este caso se va a dar en una oficina de organización. Esto va a encargar o va a llevar, va a ser encargada de elaborar mediante MINSA, ¿no? A los que se hagan sus veces. También se va a dar lo que es en una oficina de los recursos humanos. Esto va a entregar lo que es la nómina y también el presupuesto analítico de personas. Las oficinas también se va a dar en las oficinas de logística. Esto deberá entregar lo que dice los números de contrataciones por servicios no personales. Por último, va a presentar, ¿no?, visado por el responsable de elaboración y órganos de asesoría jurídica. La aprobación del CAP. MINSA y organismos públicos descentralizados. En este caso, ¿no?, se va a tomar lo que es una resolución suprema referendada por el titular del sector con opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública y la Presidencia del Consejo de Ministros. En direzas y órganos desconcentrados va a dar una ordenanza regional, esto previo a un informe de oficina, ¿no?, de organización de la organización, de la Oficina de Gestión de Proyecto de Organización y Modernización, MINSA. También va a dar se va a dar en la gerencia regional de planteamiento, presupuesto y también se va a hacer lo que es el acondicionamiento territorial. En este caso del Manual de Organización y Funciones, nos dice que es un documento técnico, ¿no?, normativo de gestión institucional, donde esto se describe y también se va a establecer, ¿no?, las funciones básicas. En este caso, las funciones son específicas, responsables, las atribuciones, los requisitos y las relaciones de autoridad. Esto va a depender o va a llevar a una dependencia y coordinación de los cargos. El Manual de Organización y Funciones, ¿no?, el MOF, también es un documento formal que las empresas van a elaborar, van a plasmar también, ¿no?, en una parte de la forma de la organización que han sido adoptado. Y esto sirve como guía para todo el personal. La participación y compromiso también, ¿no?, de toda la organización, especialmente de los líderes como promotores. Vamos a ver en este caso lo que es la utilidad del MOF y finalidad. En la utilidad del MOF vamos a ver 3. En este caso se va a proporcionar una información a los directivos de personal sobre sus funciones, ¿no? Va a ubicar también lo que es la estructura orgánica. También se va a proporcionar una información sobre las funciones del personal. Dentro de ello está el cargo o puestos de trabajo. También va a facilitar lo que es el adiestramiento del personal nuevo. Esto va a ser conocido con claridad las funciones que asumirá, ¿no?, el personal. Por finalidad, nos da a conocer
se va a establecer lo que son las responsabilidades, las atribuciones, funciones y requisitos específicos de los cargos establecidos del cargo de asignación personal para poder nosotros lograr ¿no? y que se puedan cumplir lo que son las funciones establecidas en el ROF de la entidad. Ya. Las características del MOF. El MOF, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos y manual de procesos en el ámbito de la organización sanitaria. Uno, el MOF también no será empleado para crear nuevas entidades orgánicas distintas a las contenidas en el ROF. Dos, en este caso no se va a utilizar el MOF para nosotros no poder crear cargos al margen de los establecidos en el CAP. El MOF también se va a elaborar independientemente en una unidad orgánica, ¿no? Va a ser establecido también en el segundo nivel organizacional. 4. El MOF debe guardar concordancia con la ley orgánica, el reglamento de organizaciones y funciones y el cuadro de asignación personal. 5. El MOF no debe contener funciones que ya se encuentran establecidas en un reglamento de organización y funciones. Por último, tenemos el manual, ¿no? Debe estar referido a las funciones y responsabilidades correspondientes a cada uno de los cargos que se encuentran habilidades para poder nosotros cumplir tanto con los objetivos de la empresa. Ya. Vamos a ver en los criterios, ¿no? Criterios para elaboración del MOF. En este caso tenemos 4. El MOF será elaborado con la Oficina de Gestión de Proyectos, ¿no? MINSA. Esto va a llevar lo que son las veces en entidades. El MOF deberá contener también una descripción de las funciones, ¿no? De todos los cargos y también de las unidades orgánicas. Esto no va a crear cargos fuera del CAP. En la 3 vamos a ver lo que es la redacción de las funciones de cargo. 4, por último, esto se da lo que son las funciones específicas. Esto también tiene una frase, ¿no? Que dice, las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. Ya. Bueno, manual de procedimientos. En manual de procedimientos también puedo mencionar respecto al autor, ¿no? Según el autor, que es Guerrero y Galindo, esto en el año 2014, nos indican que el manual de procedimientos también se expresa por escrito, en forma lo que es narrativa y secuencia, ¿no? También tenemos, y que nos dice, es un documento de gestión. Esto describe todos los procedimientos administrativos de la entidad, con la descripción, entre otros aspectos, cada paso secuencial, área donde se realiza, cargo que actúa en cada paso, forma en que se realizan y los tiempos de ejecución, los que se representan gráficamente en el diagrama de bloques y flujogramas. Esto más que nada, a ver, vuelve compañera. El manual de procedimiento más que nada se va a presentar gráficamente en una diagrama, ¿no? De bloques y en flujogramas. Ya. Bueno, es un documento, ¿no? Justo le estuve mencionando. Es un documento descriptivo, ¿no? De sistematización normativa que tiene un carácter instructivo e informativo. También consiste o contiene en forma detallada lo que son las acciones que se rigen en la ejecución de los procesos y generados para el cumplimiento de las funciones. También la descripción, ¿no? De los procedimientos deberá esto llevar una coherencia respecto a lo que son los dispositivos legales,
o administrativos, ¿no? Que regulan esto, el funcionamiento de la entidad. Los manuales también deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el proceso para su apropiación, uso y operación. Por último, los manuales también deben cumplir, en este caso, lo que son las funciones, ¿no? Esto se debe también evaluar su aplicación siempre en cuando permitiendo así, ¿no? Sus cambios o ajustes. Tipos de procedimientos. Le voy a dar paso a mi compañero Willy. Ya, ok. Ahorita le voy a... Ya, voy a proceder con el procedimiento, con el tipo de procedimientos. En este caso vamos a encontrar el procedimiento adjetivos. Por ejemplo, en este caso son aquellos que están referidos al funcionamiento administrativo de la institución, que se ubica básicamente en las áreas del apoyo y asesoramiento y dirección en este caso. Como nos dice, ¿no? Es un asesoramiento de dirección en este caso. Y así mismo lo vamos a proceder. Por ejemplo, el procedimiento de sustantivos son aquellos que están, que son referidos por producciones de bienes o servicios de la entidad, constituye las denominaciones y procedimientos administrativos que formativos parte de la TUPAC en este caso. Y aquí, por ejemplo, ya nos menciona sobre la TUPAC en este caso, ¿no? Y más adelante les voy a explicar específicamente. Disculpe. El siguiente, por favor. Elementos que debemos contener en manual de procedimiento en este caso. Todo manual debe contener en este caso, por ejemplo, un ratito. Todo manual debe contener, por ejemplo, en este caso es una información básica de cualquier documento. Una portada de una identificación es nombre del procedimiento de escribir lógicos en la empresa adicional en una índice, en una introducción en este caso, ¿no? Y así lo mismo para el manual técnica, para el elemento manual tenga sentido como debe tener, ¿no? Debe tener un objetivo claro el procedimiento que se detallará en este caso. Toda la tarea debemos siempre tener un claramente definido en este caso, como nos dice claramente definido las responsabilidades y alcanzar de la tarea en la realización del documento en este caso, ¿no? Ya que tenemos claridades del objetivo a buscar y las responsabilidades que participamos en las actividades de escribir en este caso. Habrán entonces que describir las actividades, explicar en los procedimientos de escribir pasos a paso que debemos realizar y quién responsabiliza cada tarea y acciones. En este caso, cada personal, cada oficina tiene que realizar, por ejemplo, en este caso, cada procedimiento, ¿no? El siguiente, compañera. Y vamos a ver lo que son las etapas de la formación del procedimiento en este caso. Ahí vamos a encontrar lo que es planteamiento de la plan del estudio en este caso, inventarios del procedimiento, simplificación del paso recurrido y requisitos formativos. Y así lo mismo vamos a ver también el diseño de nuevo procedimiento simplificado en este caso, validaciones del procedimiento simplificado en este caso. Y el siguiente, compañera. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, contenidos manual de procedimientos en este caso. Y aquí vamos a encontrar lo que es la introducción, índice, datos generales, y objetivos y alcances en este caso, aprobaciones. Por ejemplo, es un procedimiento, ¿no? Para que pase por una etapa en este caso.
Los datos de procedimiento, en este caso, vamos a encontrar el nombre del procedimiento, finalidades básicos legales, requisitos, etapas del procedimiento, introducción y duración y diagramación y formulaciones y así también los glosarios de los términos. El siguiente, compañera, por favor. Aquí vamos a ver exactamente lo que es el texto único del procedimiento administrativo de TUPAC. El concepto es un documento que contiene toda la información relativa a los procedimientos y trámites administrativos que el público usuario debe realizar para obtener alguna información, servicio de la identidad. En este caso, en un decir, podemos decir, es una norma fundamental en cual se va a identificar o establecer en una identidad pública, puede ser en una identidad, por ejemplo, podemos hablar sobre las municipalidades, sobre los gobiernos regionales y aquí, por ejemplo, sobre la universidad también, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo en este caso, en una municipalidad, por ejemplo, los partidas de nacimiento, cómo podemos, es un procedimiento, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos manifestar también, por ejemplo, dar una solicitud, en este caso, en la universidad, por ejemplo, dar un certificado de estudio, ¿no? Y ahí vamos a encontrar lo que las finalidades, unificar y estandarizar los procedimientos administrativos. Así lo mismo lo tenemos en objetivos, sistematizar en uno de los documentos los procedimientos administrativos de las entidades. Y así lo mismo brindamos informaciones administrativas en personas naturales y jurídicas sobre los procedimientos que competen en cada entidad. Así también brindamos informaciones sobre las bases legales, requisitos, costos, plazos, naturalizada, atención y autoridad que resuelve las solicitudes distantes que atiende los recursos en este caso, ¿no? El siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es el marco normativo regular de la TUPAC. Eso está articuladamente con la ley número 2744-4. A partir de esta ley, es obligaciones de la entidad estatales aprobar y publicar la TUPAC en este caso. Esta ley también es conocida, por ejemplo, como la ley de administraciones en este caso. El siguiente, compañera. Y aquí vamos a ver así seguidamente lo que es qué entidades del Estado deben contar con el TUPAC, dice, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio, organizaciones públicos y centralizados en este caso, organizaciones constitucionales autónomos. Como le hablaba, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las municipalidades y otras entidades públicas en este caso. No solamente se va a zafar o se va a hacerse en este caso no solamente el gobierno regional, ¿no? Y ni la municipalidad nada más. Hay otras entidades públicas y así sucesivamente. El siguiente, por favor. Por contenido de TUPAC, aquí vamos a encontrar variedades de contenidos. En la primera, denominación del procedimiento. Anotar el procedimiento en el orden alfabeto en este caso. Un procedimiento tiene que ir en un orden alfabeto en este caso, como nos dicen, ¿no? En la B nos dice bases legales, en este caso, número articulado y la fecha de las publicaciones. Siempre cualquier solicitud o cualquier documento tiene que ir con un número o con un artículo en este caso. La C, requisitos, clara y accesible para realizar completa cada procedimiento en este caso. En la D, derecho de pago de derecho de la trámite en este caso,
Por ejemplo, cualquier documento, siempre en una identidad pública, una identidad, por ejemplo, podemos hablar sobre la municipalidad, sobre la universidad, por ejemplo, en este caso. Si nosotros vamos a solicitar un certificado del estudio, nosotros tenemos un derecho y derecho único para pagar, para sacar ese documento, ¿no? Respecto, ya, y así lo mismo, las clasificaciones, evaluaciones previas y aprobaciones autónomas en este caso. La F, dependencia donde inicia el trámite en este caso. Trámite de documento de la identidad, dirección. En este caso ya el documento está en un trámite en este caso. Y autoridades competentes para resolver en este caso. Anotar la notificaciones de las unidades orgánicas en el pertenece. Por ejemplo, y así lo mismo vamos a seguir las formulaciones, ¿no? Par del trámite respectivo en este caso. Y en la E, instancia de las resoluciones de recursos, reconsideraciones, funciones del acto administrativo, resoluciones con plazos, apelaciones largo de función que debemos resolver en instancianos plazos en este caso. En este caso, poniendo un ejemplo, ¿no? Si una entidad no nos hace caso, por ejemplo, en una universidad tenemos, por ejemplo, una problema en este caso, ¿no? Nosotros, ¿dónde vamos a acudir en este caso? Y en ese caso no se va a aprobar en un consejo universitario. Nosotros tenemos derecho como ser persona universitario y ir, por ejemplo, en este caso al SUNEDO, en este caso. El siguiente, compañera. Secuencia en las elaboraciones de TUPAC en este caso. En la reglamentación de organizaciones y funciones del ROC, se define comunidades en cargo de la elaboración del TUPAC también. Eso, el del TUPAC y ROC, y articuladamente se rigen, ¿no? Las unidades orgánicas responsables, presupuestos y racionalizaciones diseñada y distribuye a las unidades orgánicas del formato en que se registra el procedimiento administrativo y servicio y exclusivo en este caso. Cada unidad define los procedimientos y servicios exclusivos en cargo de precisando la denominación de cada procedimiento, servicio, prestación y exclusividad en este caso. Siguiente, compañera. Aquí vamos a ver si asimismo determinamos registro en el formato en este caso, sobre la TUPAC, ¿no? Cada unidad remite un formato por el dato requerido en una unidad responsable formado en el TUPAC en este caso. La unidad orgánica remite copias de la formato recibidos a la oficina de asesoramiento jurídico o oficina de la administración en este caso. Como redacto, ¿no? Es un asesoramiento jurídica y es una administración. La oficina de asesoramiento jurídica es la responsable de sustentar en una información el cumplimiento de la norma contenido en la ley número 2744-4. Legalidad del procedimiento en este caso y la formación del proyecto de la normativa de aprobatoria de la TUPAC en este caso. Y así también la Oficina General de Administración se encarga de determinar el monto de los derechos de trámite, en este caso las tasas. En una entidad tienen una tasa única y establecida en cada entidad. Podría ser, por ejemplo, hablamos de entidades públicas. El usuario tiene derecho de pagar un monto derecho de, por ejemplo, por una solicitud o algo, un documentario que presenta por una mesa de partes, podemos decir, ¿no? La unidad responsable de formulación de TUPAC coordina con la Oficina de Asesoramiento Jurídico o Oficina de Administración a la recepción del formato de la TUPAC. La forma anexo 1 y anexo 2 informa sustentación del legal y proyecto de aprobación de TUPAC en este caso.
Aquí ya, por ejemplo, se presenta por un anexo 1 y anexo 2 en este caso, ¿no? Así sucesivamente. Y, por ejemplo, en este caso es una referencia de cada procedimiento, que se puede dar, por ejemplo, en un procedimiento administrativo en este caso. El siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que es la organización responsable de elaboración, sustentos ilegales y técnicos sostenidos de costo de la TUPAC en este caso. Este cuadro, vamos a ver lo que es elaboración formativo de TUPAC en este caso. Y, por ejemplo, en este caso, la oficina planeamiento o de que hace sus veces, ¿no? Sustento legal y técnicos de cada procedimiento. En este caso, vamos a encontrar lo que es técnico encargado de la oficina. Siempre tiene que ver una personal encargado en la oficina, ¿no? De planeamiento que haga sus veces, ¿verdad? Y legales, asesoramientos, remitidas, oficina de planeamiento. Y así es el sustento de la costo de TUPAC en este caso, oficina de administración y finanzas en este caso. Lo que les decía, y por ejemplo, en este caso, la única, por ejemplo, aquí ya se va a tratar, por ejemplo, lo que es el costo único de la TUPAC, ¿no? Y las finanzas, o quien se hace a su vez en este caso. Eso sería, profesora, la exposición. Muchas gracias. Bien. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer respecto a la presentación de sus compañeros. Profesora. Sí, yo listo. Yo quería complementar, profesora, porque estaba leyendo un documento, el peruano, donde pues ha sido aprobado, ¿no? El 13 de abril de 2021, que nos menciona, ¿no? Que mediante esta ley que ha salido, ¿no? El número 30057, que es la ley del civil, se estableció, ¿no? Un régimen, ¿no? Para las personas que prestan servicio, ¿no? A las entidades públicas del Estado, ¿no? Y que mediante de pues no se ha complementado o se ha creado lo que es más ya no lo que es el cuadro de o sea, lo que es el CAP, que va a ser ¿no? Ya va a ser como que ya va a ser como el cuadro de puestos de la entidad. Sería CPE, ¿no, profesora? Eso quería decir. Muy bien, Yolisa. Les damos un aplauso a sus compañeros. Un aplauso. ¿Están ahí? No saben motivar ustedes a sus compañeros. Hay que reconocer el esfuerzo que han hecho, ¿no? Presentar un trabajo es el resultado de varios días dedicados, ¿no? A recoger información, analizarla, sistematizarla, de acuerdo a la estructura que les ha dado y presentarla, ¿verdad? No es algo sencillo, demanda esfuerzo, ¿verdad? Entonces hay que saber motivar a las personas. Parte de la gestión es aprender eso, el reconocimiento, ¿sí? Y hay que ser empáticos, ¿no? El día que a ustedes les toque exponer, a ver, vamos a verlos. ¿Les gustaría que nadie les dé un aplauso por lo menos? Yo creo que no, ¿verdad? Empecemos también a cambiar por ahí, ¿sí? Bueno, ya sus compañeros nos han presentado este tema que es muy trascendente, muy importante para todas las organizaciones, ¿no? Es decir, conocer qué documentos de gestión son necesarios para poder garantizar el logro de los objetivos institucionales. ¿Cómo podemos nosotros garantizar
que siempre que se haga alguna función, se preste un servicio dentro de la organización, nuestros usuarios queden satisfechos, queden contentos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y en ese sentido, desde el Estado, se promulgó la Ley 27658, que es la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Esta ley establece los principios para dar inicio a todo un proceso de cambio dentro de la gestión pública, ¿no? Y establece también en su artículo 4 que tiene como finalidad fundamental la ley la obtención de mayores niveles de eficiencia de todo el aparato estatal, sobre todo relacionado pues a esa expectativa que tiene la población de las organizaciones del Estado, y de igual manera también a garantizar un uso racional de los recursos escasos que como país tenemos, transparentando su gestión, pero también buscando el desarrollo de las competencias, de las habilidades de los trabajadores públicos, para que también estos sean pues debidamente reconocidos y retribuidos, ¿no? Hablábamos hace un momento de la motivación, en este caso estamos pidiéndole solo un aplauso, pero al Estado no le vamos a pedir pues un aplauso, necesitamos que el Estado reconozca ese trabajo mediante una remuneración. Recordarán ustedes cuando hablábamos de los principios de la administración pública, uno de los principales principios es el derecho a una retribución económica por el servicio prestado, ¿verdad? Y en ese sentido también esta ley marco de la modernización de la gestión pública considera, ¿no?, que hay que capacitarlo, hay que buscar que desarrolle sus competencias para poderle también dar una remuneración que sea adecuada, ¿no? Entonces, para poder garantizar que esta ley tenga pues el impacto esperado, necesitamos también cambiar los documentos de gestión. Tener esos documentos que son importantes donde esté claramente determinado cuál es la estructura de la organización, cuáles son las funciones para cada órgano de línea, para cada órgano de apoyo, cada órgano de asesoría, órgano de dirección, que conforman, ¿no?, la organización, y establecer también cuáles son las funciones específicas de cada una de las unidades y de igual manera de cada uno de los puestos de trabajo. También establecer cuánto de personal necesitamos en las organizaciones, cuál es el presupuesto que necesitamos para poder contratar a ese personal necesario dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha buscado, pues, a través de este marco normativo, promover un Estado que sea moderno, un Estado que esté orientado a atender las demandas de los ciudadanos, que estos se sientan satisfechos con lo que se hace en las organizaciones del Estado, que sea un Estado eficiente, un Estado que sea inclusivo, que sea abierto, que sea también unitario, pero a la vez que sea descentralizado, ¿no? Y ello lo vamos a lograr a través de un cambio en toda la estructura que parte del reconocimiento de las condiciones en que se encuentra el Estado desde la percepción de los usuarios, ¿no? Y para ello se ha considerado desde la presidencia del Consejo de Ministros y desde la Secretaría de la Gestión Pública la necesidad de identificar 5 pilares fundamentales que promuevan, pues, una modernización que sea evidente, ¿no?, que se evidencie cambio en lo que es la administración pública. El primer pilar es el de determinar qué políticas públicas necesitamos para cambiar al Estado. Promover, ¿no?, el desarrollo de planes estratégicos, de planes operativos en los diferentes niveles de gobierno que tengan esa intención, que declaren en sus políticas públicas que quieren cambiar, ¿no? El segundo pilar es el presupuesto por resultados, es decir, que el Estado no puede seguir gastando sin que haya un impacto en los indicadores sociales, económicos de la población de nuestro país, de salud de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que se gasten esos escasos recursos que desde el Estado se está invirtiendo y que no tengamos ningún cambio, ningún resultado. Por ello es que se promueve desde este marco también el presupuesto por resultados y ya se generan instrumentos para poder garantizar
este presupuesto, ¿no? Que son los programas presupuestales que en el segundo nivel del curso lo vamos a abordar. El tercer pilar es una gestión por procesos, en el que toda la gestión pública esté basada en simplificación administrativa y en una organización institucional que sea adecuada, que sea óptima, ¿no? Para ese cambio. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, es decir, que las personas ocupen puestos de acuerdo a un perfil tipo, previa una certificación, una calificación, de acuerdo a sus procesos de desarrollo profesional, que lo vayan ubicando en mejores posiciones y por lo tanto a la par en mejores también retribuciones económicas por parte del Estado, ¿no? Y un quinto pilar, a través de un sistema de información, un sistema de seguimiento, de monitoreo, de evaluación de toda la gestión del conocimiento que transparente todos los procesos que se generan desde el Estado. Se pretende pues todo ello porque lamentablemente todos percibimos y calificamos de manera permanente que como Estado tenemos un gran problema, ¿no? Y es el bajo desempeño del Estado. Un Estado que está ajeno a la obtención de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos peruanos, donde hay permanentemente evidencia de dificultades para realizar o implementar cualquier plan que se trabaja de manera aislada, sin coordinación, sin articulación entre todo lo que hace el Estado para tener mejores resultados, ¿no? Con una inadecuada estructura, con una duplicación muchas veces de funciones y por lo tanto también un financiamiento en el que se desperdicia el escaso recurso del Estado, ¿no? Con una ineficiencia en todos los procesos de producción. De igual manera, no se cuenta con un sistema que permita transparentar y monitorizar todos los procesos que se desarrollan desde la administración pública. Y por ello es que se plantea pues todo este cambio a través de un proceso de reforma integral de la gestión a nivel gerencial, a nivel operacional, ¿no? Lo que se busca es tener un cambio. A nosotros en este momento, dentro de lo que es el contenido de la asignatura, nos interesa hacer énfasis en el tercer pilar que hemos mencionado, que es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? Es decir, que para poder tener un mejor Estado que sea moderno, eficiente, que satisfaga las demandas de los usuarios, necesitamos pues que las entidades públicas adopten de manera progresiva, paulatina, una gestión por procesos, ¿no? En el que se articulen los esfuerzos para garantizar que estamos atendiendo las demandas de la población, que esté basada en una simplificación administrativa, en una organización también que sea flexible, que sea ágil y que permita pues llevar a cabo todos los procesos y por lo tanto alcanzar los resultados esperados, ¿no? Esta gestión basada en una gestión pública basada en gestión por procesos nos va a permitir mejorar todos los procesos de producción, nos va a permitir eliminar los obstáculos que son innecesarios, ¿no? Y de igual manera nos va a permitir que las organizaciones tengan pues condiciones para alcanzar sus resultados esperados, ¿no? Se han, por lo tanto, evidenciado ya la intención del Estado en acciones concretas que están sustentadas en un marco normativo que, como hemos mencionado, van a promover ese cambio y un tránsito hacia una entidad pública nueva, ¿no? Que esté basada en el régimen del servicio civil. Y para ello se han dado pues un conjunto de normas, ya hemos mencionado a la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, la Ley del Marco del Empleo Público, que es la 28175, el Decreto Legislativo 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que fue aprobado mediante decretos supremos y modificado en 3 oportunidades. También la Resolución Suprema del Instituto Nacional de Administración Pública y sus modificatorias, que aprueban el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración Pública, que fue el documento base a partir del cual
el servicio civil propuso o modificó a través de investigaciones de diagnósticos situacionales los manuales de puestos tipo, ¿no? Para la administración pública. También la resolución de la Presidencia Ejecutiva de Servir, que aprueba la Directiva 02-2014, que son las normas para la gestión del sistema administrativo, gestión de recursos humanos en las entidades públicas. Y el clasificador de cargos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que fue aprobada también mediante diferentes disposiciones legales, ¿no? En realidad, un conjunto de documentos que han servido de base para ir cambiando esos documentos de gestión obsoletos que ya no eran, pues, contextualizados con los cambios que se están dando en el contexto, en este proceso en el que la tecnología, la ciencia avanza, ¿no? De una manera vertiginosa, y estos documentos se quedaban prácticamente en el tiempo, ¿no? Lamentablemente en nuestro sector todavía no hemos terminado ese proceso, nos hemos quedado en la segunda etapa y estamos en tránsito hacia a la implementación de la tercera etapa, donde se promueve, pues, se generan, ¿no? Programas de cambio para poder modificar esa situación, ¿no? Sus compañeras ya nos han mencionado lo que es en el nuevo escenario de Servir el MPP, ¿no? El MPP es el Manual de Perfiles de Puestos, que es un documento de gestión que parte del documento de Manual de Puestos Tipo, donde se han establecido previamente las familias de puestos con sus funciones, sus características, desde lo que es la de servir, ¿no? De tal forma que todas las organizaciones del Estado puedan identificar, ¿no? Dentro de esa clasificación, qué es lo que necesitan para sus organizaciones. También en este documento, en el MPT, están los roles asignados para cada familia de puestos. Estos a su vez agrupan, ¿no? Diferentes puestos que sean en cierta medida afines para poder también tener como un marco referencial y aplicarlo al manual de puestos, de perfiles de puestos, ¿no? En este documento, a partir de esto que está establecido en el MPT, se elaboran el manual de perfiles de puestos para funcionarios públicos, para los directivos, para servidores de carrera y para servidores de actividades complementarias, ¿no? Ese documento debe elaborarse en esta tercera etapa del proceso de tránsito hacia la ley Servir, ¿no? Es decir, que hay que generar todo un programa, preparar a la institución con un cronograma, identificando recursos, responsables, y en un horizonte de tiempo determinar cómo es que se va a trabajar, cómo se va a organizar en equipos, cómo se va a desarrollar todo este proceso de tránsito hacia un nuevo marco normativo. En la segunda etapa se desarrolla el análisis situacional para identificar cuáles son las debilidades, los puntos críticos y sobre todo para conocer cuál es la condición de la organización y promover ya las acciones de mejora continua en la tercera etapa, ¿no? Nosotros como sector nos encontramos acá, estancados, ¿no? Y está pendiente, pues, de elaboración los documentos, los nuevos documentos de gestión que la ley ya lo señala, ¿no? Es en esta tercera etapa que debe de elaborarse y aprobarse el manual de perfiles de puestos, ¿no? En base a un dimensionamiento de la necesidad de recurso humano que tiene cada organización. Es decir, que hay que hacer un cálculo de cuántos puestos y cuántas posiciones necesitamos dentro de la organización, ¿no? Para ello necesitamos tener, pues, también documentos que nos permitan tener como referencia una información clara de nuestra organización, como el reglamento de organización y funciones, también tomar como referente la Directiva 01-2015, donde se establecen ya las condiciones, o sea, las familias de puestos y roles, y el manual de puestos tipo, ¿no? El MPT de Servir. También, como decíamos, conocer todo el informe de dotación de personal de la entidad, ¿no? Y en la cuarta etapa ya es la implementación de un nuevo régimen de la administración. En realidad, también esto ya lo han señalado sus compañeros, cómo es que se elabora. Ya lo hemos señalado hace un momento, hay que elaborar un plan de trabajo, hay que identificar los perfiles de puestos específicos para cada uno de los órganos de unidades dentro de la estructura organizacional. Hay que validar esos perfiles
de puestos con cada órgano y con cada unidad. Es decir, hay que contrastar lo que dice este manual de puestos tipo con lo que está ocurriendo en mi organización y si lo puedo compatibilizar y adecuar, ¿no? Para poder, en este caso, también generar información que me permita hacer el dimensionamiento de las plazas o puestos que necesito para mi organización, ¿no? Todo ello luego consolidarlo ya en un manual de perfiles de puestos, ¿no? Como decíamos hace un momento, nosotros estamos en stand-by, podríamos decir, ¿no? Ya desde hace varios años. Bueno, los últimos 2 años la justificación es la crisis sanitaria que hemos vivido, ¿verdad? Este aviso lo vamos a encontrar si nosotros entramos a la página del Ministerio de Salud y buscamos el MPP, nos sale este aviso de sinceramiento, ¿no? Que ahí dice que el Ministerio de Salud hace de conocimiento público que se encuentra en la tercera etapa del proceso de implementación del servicio civil y que sus documentos de gestión vigentes son estos, ¿no? Y señala equivalencias, ¿no? Dice, ¿cuáles son los documentos que están vigentes en el Ministerio de Salud? El cuadro de asignación de personal provisional, el CAP-P. ¿Qué deberíamos tener en la actualidad? El cuadro de puestos de la entidad, que es el CPE. Está vigente el manual clasificador de cargos del MINSA, que es todavía del 2008. Deberíamos tener el manual de puestos, de puestos tipos, ¿no? El MPT. Deberíamos tener el manual de organización, tenemos, ¿no? El manual de organización y funciones, el MOF, que también es del 2008, y deberíamos ya estar con el manual de perfiles de puestos, el MPP, ¿no? Que es lo que dispone, ¿no? Desde servir para poder ya implementarlo, ¿no? Esa es una nota de un aviso de sinceramiento de junio del 2021. Estamos ahora a mayo del 2022. Posiblemente salga pues una nueva nota de sinceramiento porque de lo que conocemos todavía no se ha avanzado, ¿no? Han identificado todavía otras prioridades, están trabajando todavía con, se puede decir, con los documentos que es la fecha no pública, ¿no? Que es el CPE, que desde se han vencido los plazos, y no solamente para estos documentos, también para otros que ya debería tener el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces tenemos que seguir hablando por ello nosotros del MOF, ¿verdad? Que es un documento oficial para nuestro sector, donde se describe claramente cuál es la estructura orgánica de nuestra organización, se establecen las funciones para cada elemento de la organización, así también como todas las tareas que son específicas, se establece también quién es la autoridad asignada para cada miembro de la organización. ¿Sí? Pues seguiremos todavía en ese marco. Hemos mencionado al cuadro de puestos de la entidad, el CPE, que es un instrumento clave dentro de las organizaciones, ¿no? La diferencia con el CAP provisional es que en este nuevo documento de gestión ya hay una valorización, ¿no? Y se consigna también el presupuesto asignado para cada uno de esos puestos, ¿no? Incluidos también los puestos vacantes. Y eso en cierta medida permitiría pues a la entidad generar procesos para poder cubrir esas vacantes, ¿no? Mientras que en el otro simplemente tenemos una proyección y no se hace referencia o no está financiado, ¿no? Porque no está valorizado tampoco el costo de los puestos, ¿no? El CPE necesariamente tiene que integrar a todos los puestos de la institución que están bajo diferentes regímenes, no solamente a los que están en la ley Servir, que es la 30057, sino también aquellos trabajadores antiguos que todavía se mantienen dentro de la ley 276, la ley de la carrera administrativa, y el régimen 728, que es un régimen privado, pero para personal que trabaja en esa condición dentro del Estado, así como otras disposiciones legales que permiten o dan el marco legal para carreras especiales, ¿no? Como los diplomáticos, los universitarios, los magistrados, los docentes universitarios, etcétera, ¿no? Que lo hemos mencionado también en la parte de la práctica, ¿no? Este también es un documento técnico normativo, pero se le agrega en esta nueva connotación que es estratégico, ¿verdad? También nos va a permitir transparentar, ¿no?
todo lo que es el proceso de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, porque va a permitirnos transitar de una gestión basada en la administración de planillas hacia una gestión estratégica de los recursos humanos en las entidades, ¿no? Para trabajar este documento de gestión, se tiene que partir, decíamos hace un momento, del dimensionamiento, ¿no? A través de este proceso, lo que vamos a hacer es determinar cuántos servidores administrativos necesitamos, ¿no? Para lograr una producción óptima dentro de nuestra organización, para generar los servicios, en nuestro caso, que nosotros trabajamos para ofrecer servicios de salud, ¿verdad? Que sea pues en atención a las demandas de nuestros usuarios, ¿no? También se tiene que tomar en cuenta otro documento clave que es el MPP, ¿no? El Manual de Perfiles de Puestos, donde debe describirse de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad desarrollados a partir de su estructura orgánica, del ROF y del informe del dimensionamiento, ¿no? O sea, esos dos son claves para poder trabajar también el manual de perfiles de puestos. También tiene que tomarse en cuenta el cuadro de asignación de personal provisional, ¿no? Ese es un documento temporal que contiene los cargos definidos y que están aprobados para mi organización en base pues a la estructura orgánica. Lo que va a permitir es una operación de las entidades públicas en la etapa de transición del sector público al régimen servil, ¿sí? O sea, este CAP provisional que está vigente para el MINSA ya debió haber sido reemplazado por el CPE, ya se venció el plazo, ¿no? Pero bueno, pues hay condiciones que son atendibles, lo de la pandemia, ¿no? Y otro concepto clave también es importante es la valorización de la compensación económica, ¿no? Necesariamente, como estamos diciendo que el CPE lo que hace es valorizar y dar el financiamiento para los puestos de que necesita la entidad, entonces también hay que tener claramente establecido el mecanismo por el cual se va a determinar cuánto se va a asignar a un puesto determinado, es decir, cuánto se va a remunerar como contraprestación en dinero, ¿no? Para cada servidor civil que ocupe un cargo, ¿no? ¿En qué etapa del proceso se elabora por primera vez el CPE? En la tercera etapa, ¿no? Acá estamos, ¿no? Acá es donde debe elaborarse y aprobarse el CPE, ¿no? Es decir, que previamente, pero para ello, si ya hemos dicho qué cosas vamos a tener en cuenta, debe haber hecho primero, pues, su manual de perfiles de puestos, ¿no? El MPP, y debe haber valorizado los puestos de la entidad. ¿Y dónde lo va a hacer eso? A través del dimensionamiento, ¿no? De lo que necesita como organización, ¿no? Este documento, pues, es clave, ¿no? En realidad, dentro de la organización, para garantizar una gestión que sea transparente. En realidad vamos a establecer mediante este documento qué necesitamos para nuestra organización, ¿no? Nos va a permitir administrar todos los puestos del subsistema de organización del trabajo y nos va a permitir distribuir los puestos dentro de la organización con criterio de racionalidad, ¿no? Nos va a permitir también regular la elaboración del cuadro de asignación del personal provisional, de acuerdo a la directiva de servir, que solamente, como ya hemos señalado, tiene un periodo temporal en tanto este CPE sea aprobado. Si estamos diciendo que este va a considerar, ¿no? En base al dimensionamiento de la entidad, es decir, a lo que necesita realmente, lo va a valorizar y va a proyectar el financiamiento necesario. Entonces, en tanto se apruebe ese documento, necesitamos trabajar todavía con el CAP provisional, ¿no? Entonces, en ese cuadro provisional, trabajamos todavía con el esquema anterior o hacemos referencia a este esquema que para nuestro sector está vigente. Acá se ubican los cargos clasificados de acuerdo a la estructura orgánica de la institución. Esto está pues en el reglamento de organización y funciones, ¿verdad?
y tiene que ser acorde con los objetivos y con las metas que están establecidas en su plan de funcionamiento, ¿no? Entonces, en esta hoja, por ejemplo, en este formato va el número de orden de la plaza, el cargo estructural, el código de la plaza, la clasificación del cargo, ¿no? El total, si está ocupada, si es prevista, si es cargo de confianza, ¿no? En realidad, esta tabla es un formato digital, electrónico, y no se puede modificar ninguno de ellos, ¿no? Solamente quienes tienen acceso mediante un código, un usuario y una clave de la entidad pueden ingresar para poder consignarlos la información necesaria para evidenciar la gestión pública en recursos humanos que se viene haciendo en su organización, ¿no? También hay que considerar que en este proceso de tránsito necesitamos pues reconocer todo el marco normativo que se va emitiendo para garantizar que haya pues una gestión de recurso humano acorde, ¿no? A todas las especificaciones que se van señalando en diferentes marcos normativos, ¿no? Como ustedes están viendo en este PPT, tenemos a la resolución ejecutiva número 304 del 2015 de Servir, también la 002 de Servir, que van a permitir, ¿no? Establecer los criterios, las pautas, los requisitos, los procedimientos que toda entidad pública debe seguir para elaborar su proyecto de CAP provisional. Como les digo, este proceso se ha dado todavía entre el 2014 al 2015, hasta el 2019 inclusive. En este momento ya la mayor parte de las organizaciones ya tienen, ¿no? Su CPE, ya no cuentan con su CAP provisional. Necesitamos todavía mirar este documento porque todavía lo estamos, es nuestro referente, ¿no? Para nuestras organizaciones de salud. También en nuestra universidad, ¿no? Todavía se está trabajando con el CAP provisional, estamos en tránsito hacia una nueva estructura también, ¿no? En este CAP provisional ya hemos dicho que toda la información tiene carácter temporal, va a responder pues a todo lo que está establecido en el reglamento de organización y funciones de la institución, ¿no? Y lo que nos va a permitir es viabilizar, ¿no? La operación de las entidades para transitar hacia el régimen del servicio civil, ¿no? Que está previsto en la ley 30.057, ¿no? Este CAP provisional solo se puede aprobar siempre y cuando no se haya aprobado el CPE de la institución, ¿no? Es decir, que esté dentro de lo establecido en los supuestos del numeral número 15 de Servir, donde se establece que este documento de gestión solamente tiene vigencia hasta que la entidad elabore, formule y apruebe, ¿no? Su CPE. Necesariamente esto se hace en coordinación con Servir y con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Dentro de los formatos que figuran, como ya hemos visto, unos sin datos del CAP provisional, en este caso está con la codificación que se utiliza, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Un número de orden, un cargo estructural, que es jefe de oficina, tiene un código esta plaza, dentro de la clasificación está como servidor público, ¿no? Directivo superior, es jefe de oficina, igual para servidor público, ¿no? Que es ejecutivo. Bueno, va a depender de la clasificación. Estamos todavía usando, como ustedes ven acá, una clasificación que en realidad corresponde todavía a clasificador de cargo, ¿no? No estamos hablando acá del MPP, que ya tiene otra denominación, ¿no? Como lo hemos visto también en la parte de la práctica, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al TUPA? ¿Alguna pregunta? Estamos corriendo, ojalá que nos alcance bien el tiempo para no hacerles perder el tiempo a ustedes. No siento, tenemos media hora, si nos alcanza sobrado. Bueno,
Seguimos entonces, si no hay preguntas. ¿Están ahí, no? ¿O solamente están sus iconos? Sí, mi. Sí, Bueno, Sí, mi. bien. Entonces vamos a hablar ahora del texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, ¿no? Los compañeros nos han mencionado que es producto de la ley 27744, que es la ley de simplificación administrativa, ¿verdad? Pero su creación parte del título cuarto del decreto legislativo número 757, que es la ley marco para el crecimiento de la inversión privada, ¿no? En ese documento se sustentan las normas de simplificación administrativa que permiten, ¿no?, a los ciudadanos tener información sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan en las entidades, los requisitos que hay, los costos, los plazos, en un solo documento en el que esté ordenado de manera sistemática y puedan facilitar, ¿no?, que los usuarios puedan acceder a sus demandas, ¿no? Como ya sus compañeros nos han mencionado, tiene pues diferentes partes, un número de orden, una denominación del procedimiento, tiene la tasa, ¿no?, que hay que pagar, luego hay qué tipo de calificación tiene, si es de calificación automática o puede ser una calificación positiva, negativa. Va a depender también, va a señalarse también ahí quién es la instancia que resuelve, a cuál es la instancia a quién hay que apelar en caso que no estemos conformes con el resultado de nuestra solicitud. Y si en esa segunda instancia no nos resuelven, ¿a dónde tenemos que seguir acudiendo? ¿No? O sea, está claramente establecido qué secuencia debemos de seguir cuando tenemos la intención de solicitar un servicio por parte de la institución, ¿sí? Como ya lo hemos señalado también, para la elaboración de documentos de gestión en todas las entidades, hay una unidad que se encarga de elaborar los documentos de gestión, ¿verdad? Entonces, también esa unidad que hemos señalado, que es la Oficina de Planificación, Dirección de Planeamiento, que puede o no tener una unidad de racionalización, es la que se encarga de elaborar estos documentos de gestión, ¿no? También hay que determinar para esa elaboración que con claridad, ¿no?, que hay dos tipos de sustentos que debemos tomar en cuenta. Por un lado, el sustento técnico y por otro, el sustento legal. También su compañero nos ha mencionado con claridad quién es el responsable, ¿no? En relación al sustento técnico, es la oficina, pues, de planeamiento, de planificación, ¿verdad? Y la oficina de asesoría jurídica o asesoría legal de la organización, o quien hace sus veces, es la que se encarga de dar el sustento legal, ¿no?, a todos los procedimientos que están considerados dentro del texto único de procedimientos administrativos, ¿no? En este proceso de modernización, desde el Estado también mediante el decreto legislativo 1203 del 2015 se crea el SUT, ¿no? El SUT es una herramienta informática, es un aplicativo, ¿no?, que va a también simplificar y va a estandarizar el TUPA. Y se convierte también en un repositorio oficial de todos los procedimientos administrativos y los servicios que se prestan con carácter de exclusividad, ¿no?, por las diferentes entidades del Estado, ¿no? Este sistema único de trámite ha desarrollado formularios electrónicos que nos permiten a los usuarios registrar la información general, los sustentos técnico-legal e incorporar un módulo para poder determinar también qué derechos de tramitación de los procedimientos administrativos o servicios exclusivos son necesarios para que nos atiendan una demanda, ¿no? Se dio, como les dije, en el año 2015, pero en el año 2018 recién se aprobó el reglamento del SUT. Luego, en el año 2019, mediante resolución de Secretaría General de Gestión Pública, se establecieron, ¿no?, las condiciones mínimas y los plazos para implementar progresivamente el SUT en la administración pública. Y también el año 2019 se aprobó el manual del SUT, ¿no?, es decir, para poderlo implementar, ¿no?
Entonces, en este aplicativo, sistema digital electrónico, se registran y se integran todos los procesos que están en el TUPA de la organización, ¿no? También en este caso hay una guía técnica para poder implementar el TUPA en el SUD, ¿no? Es decir, trasladar esa información al SUD. Es un sistema electrónico que en realidad da muchas ventajas, sobre todo a nosotros los usuarios, ¿no? Porque a través de este sistema mejora todo el proceso, se hace más eficiente, más oportuno, se atiende, ¿no?, en el menor plazo posible a nuestros usuarios, inclusive inmediata es la respuesta. Por ejemplo, miren, les comento. Papá, vale, acá estaba haciendo pintando. A ver si apagan ese micrófono. Miren, en la SUNEDU nosotros tenemos que registrar nuestros grados y títulos, lo hace la universidad, pero para poder trabajar ahora con tantos problemas que hay de corrupción, de fraude, para poder postular a una plaza nos piden, ¿no? O periódicamente, hasta para nuestra ratificación acá en la universidad, nos piden el certificado oficial del registro ante la SUNEDU de nuestros grados y títulos. Entonces, ahora, gracias a este sistema, ustedes ingresan al SUNEDU y hay un aplicativo, ¿no?, ahí del SUD que dice grados, constancia de grados y títulos, ¿no?, de registro de grados y títulos. Ingresan ahí y automáticamente colocando sus datos de la RENIEC y la fecha piden de la resolución, pedían, ahora último ya solamente es con los datos del DNI, y automáticamente en menos de 5 minutos el sistema revisa toda la base de datos que tiene y le sale pues la constancia con la firma del registrador oficial de la SUNEDU, con un código digital para que se pueda verificar la autenticidad de ese certificado. Con cero costo, no cuesta absolutamente nada. El TUPA señala que se debe cobrar, ¿no?, por todo el proceso administrativo que implica revisar, elaborar el documento, el costo del papel, el costo de la remuneración de quien elabora el certificado, pero gracias a este SUD, de inmediato ustedes tienen, como digo, en menos de 5 minutos, ¿no? Y simplemente lo que hacen es les llega por correo electrónico y a la par les llega también inmediatamente, se descarga en su computadora y lo pueden imprimir. Cero costo, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo, porque así en muchas organizaciones ya de nuestro país se está trabajando así. Y la idea es eso, ¿no? Sería muy bueno que todos, pues, todas las organizaciones del Estado lo implementemos, ¿verdad? ¿Qué beneficios nos da para las entidades públicas el SUD, no? Nos va a permitir contar, pues, de manera sistematizada todo el registro, la revisión, el visado, la aprobación, la publicación de todos los procedimientos administrativos y servicios que presta nuestra institución en exclusividad, ¿no? Nos va a permitir también analizar y simplificar todo el procedimiento. Nosotros podemos evidenciarlo en los diagramas que están ahí publicados respecto a estos procesos en 2 versiones, ¿no? Para poder nosotros identificar, por ejemplo, si no es de atención automática e inmediata, podemos saber dónde se encuentra nuestro documento y cuándo nos van a entregar, ¿no? Si ustedes, por decir, solicitan su DNI, lo pueden hacer de manera virtual, ¿verdad? También es por el SUD. Entonces, ahí les dicen que tiene que hacer seguimiento, ¿no? O sea, hay que subir el voucher del pago, ahí sí se paga el costo del DNI, y dice, en 5 días ustedes revisan y les dicen su DNI se encuentra listo, puede usted acercarse a la ventanilla número tal a recogerlo, ¿no? También esa es una ventaja, ¿no? Antes teníamos que ir a hacer colas para poder ingresar nuestra solicitud, nuestros datos, ¿no? Nuestras huellas. Se supone que ese proceso ya lo hemos hecho en un determinado momento de nuestra vida, salvo que haya pues algún problema, ¿no?, de identificación. Entonces ahí sí la RENIEC misma te convoca, o sea, en ese proceso te sale una alerta
y te dice que debes acercarte al local de la RENIEC, ¿no? Lo mismo ocurre también con las partidas de nacimiento, partidas de defunción, partidas de matrimonio, ¿no? Que están registradas en la RENIEC. Entonces ya no es necesario que ustedes vayan a la municipalidad a obtener ese documento. Simplemente lo que hay que hacer es pagar en un agente de acuerdo al código que tiene, ingresar al sistema y solicitar la atención de ese documento, ¿no? Ojalá que todos caminemos hacia ello, ¿no? ¿Verdad o no? También nos permite la sustentación técnica del costo, ¿no? Es decir, que la norma dice que todo procedimiento administrativo tiene un costo y se calcula en base a la unidad impositiva tributaria. Y es la institución la que, de acuerdo a la complejidad del proceso, determina el porcentaje del costo, ¿no? Generalmente pues, no es una OIT imposible, ¿no? Es un por 0.5, 0.10, 0.20 de la UIT, ¿no? Y bueno, así se determina la institución cuánto cuesta, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestra universidad nos cobran para presentar una solicitud derecho de trámite, ¿verdad? Y eso está en el TUPA, está establecido ahí. También a través del SUT vamos a facilitar, pues, tener un documento mucho más moderno, ágil, de fácil acceso, ¿no? A disposición de todos nuestros beneficiarios, ¿no? De acuerdo a la norma emitida también en este proceso de modernización, a diciembre del 2021 se dice que todos los niveles de gobierno ya deberían estar dentro del SUT. Pero bueno, pues todavía, ¿no? Estamos en ese proceso. Lo ideal sería de que todas, ¿no? Las 2.052 entidades de la administración pública en el ámbito nacional ingresen ya sus trámites al Sistema Único de Trámites, ¿no? Al SUT. En nuestra universidad todavía estamos bueno, pues en un proceso incipiente, ¿no? Tenemos una mesa de partes virtual, poco a poco iremos modernizando también nuestra institución posiblemente, ¿sí? Finalmente, también este documento de gestión es muy importante. En la parte práctica también lo vamos a trabajar. Es un documento, ¿no? En el que se describe y se sistematiza todos los procedimientos que se desarrollan dentro de la organización, ¿no? Un manual de procedimientos va a presentar de manera escrita, en forma narrativa, secuencial, cada una de las operaciones que se realizan, ¿no? En la organización. Se señala ahí en qué consiste, cuándo debo hacerlo, cómo, dónde, con qué recursos, en cuánto tiempo. Asimismo, se señala, se precisa quiénes son los responsables para hacer este procedimiento, ¿no? ¿Quién puede y quién no debe hacer, ¿no? ¿Qué requisitos se deben tomar en cuenta para elaborar el manual? Necesariamente tiene que capacitarse al personal para que tenga claridad respecto al uso, a la importancia que tiene el manual en el desarrollo de la organización. En la medida en que estén nuestros procedimientos estandarizados, protocolizados, es que nosotros vamos a garantizar que cada vez que un usuario viene a nuestro establecimiento, ofrezcamos ese servicio cumpliendo esos requisitos mínimos y seguramente dándole un valor agregado a las características particulares de cada usuario que nos viene a demandar la atención. Pero ya en este documento se va a establecer, podríamos decir, los requisitos mínimos para garantizar calidad en el servicio, ¿no? Este documento pues debe de reflejar la satisfacción de una necesidad, ¿no? Tiene que ser revisado y tiene que ser actualizado de manera permanente, ¿no? Todo obsolece rápidamente. Entonces tenemos que ir incorporando nuevos procedimientos en la medida en que también la tecnología nos va ofreciendo nuevos equipos, nuevos procesos para prestar atención a nuestros usuarios, para trabajar en la comunidad, para trabajar con la familia, ¿no?
Ahora estamos en el marco de un nuevo modelo de cuidado integral por curso de vida. Entonces, es un cambio. También tenemos que cambiar todos nuestros procedimientos ya en este modelo, ¿no?, de atención. Tiene que ser escrito con un lenguaje que sea claro, sencillo, ¿no? De tal forma que cualquier persona que lo lea lo entienda fácilmente y pueda seguir, ¿no?, esa secuencia de pasos que se han establecido en el manual. Tiene que también evitarse utilizar, pues, quién sabe, un lenguaje técnico complicado que no todos los profesionales que lo revisen lo puedan entender. Entonces, para ello tenemos que trabajar un glosario de términos, un glosario de siglas, para poder saber a qué nos estamos refiriendo cuando lo utilizamos en el manual, ¿no? También en el manual se incorporan gráficos, ¿no?, para poder ampliar o reforzar el contenido mismo del manual. Entonces, estos gráficos tienen que ser también sencillos, tienen que ser efectivamente organizadores visuales que nos ayuden a entender el procedimiento, ¿no? No más bien que lo compliquen, ¿no? Si hay, por ejemplo, en el manual un procedimiento de un equipo que necesitamos visualizarlo para que lo puedan reconocer los que van a utilizar el manual, podemos tomar fotografías y en la parte de anexos podemos consignarlo, ¿no? Inclusive podemos señalar sus partes y todo ello para que fácilmente se pueda entender. Todos los procedimientos que van en este manual tienen que ser detallados de acuerdo a un orden, ¿no?, para cada procedimiento que va a ser ejecutado, ¿no? Un manual de procedimientos puede tener esta estructura, pero podemos encontrar también que hay diferencias de una a otra organización, ¿no? Necesariamente tiene que ponerse pues una carátula o identificación donde vaya todos los datos de la organización, vaya su logotipo, el lugar, la fecha donde se ha elaborado este documento, quién fue el responsable de su elaboración, quién lo revisó, y mediante qué documento de gestión se aprobó o se autorizó su implementación. Tiene que tener un índice, ¿no?, donde vamos a encontrar las páginas donde van a estar ubicados cada uno de los contenidos, ¿no? Y puede estar organizado en unidades, en capítulos, o puede ser simplemente por partes, pero claramente tenemos que poder identificar dónde podemos encontrar cada procedimiento, ¿no? Tiene que tener algún glosario de siglas, de términos, decíamos, donde vamos a describir en qué consisten estas siglas que se utilizan dentro del MAPRO. Puede ir una introducción donde vamos a resumir de manera breve todo el contenido del MAPRO, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué se ha elaborado? ¿Y qué importancia tiene en su implementación, ¿no? Debe tener también objetivos o propósitos que se pretende cumplir con este documento de gestión. ¿Quiénes lo van a aplicar? O sea, ¿qué áreas van a usar este documento? ¿Cuáles son los alcances de los procedimientos, ¿no? Es decir, ¿quiénes están participando en su elaboración y han contribuido? Porque este documento parte de la propia experiencia del servicio al realizar el procedimiento. Entonces, lo que se busca es estandarizar, decíamos, ¿no?, que cada vez que se haga ese procedimiento se siga esa secuencia de pasos. ¿Quién nos va a dar esa información? Es quien lo hace, ¿verdad? También viene luego el inventario de los procedimientos, es decir, un listado de todos los procedimientos de cada área que estamos considerando en el MAPRO, y a continuación ya se hace una descripción de los procedimientos, ¿no? Hay que hacerlo de manera narrativa, secuencial, sustentar cada uno de esos procedimientos y podemos acompañar, ¿no?, con diagramas de flujo, explicando con claridad, pues, en qué consiste el procedimiento, cuándo lo puedo hacer, cómo lo debo hacer, dónde, quiénes son los responsables o quiénes, para quiénes es ese manual, ¿no? A quiénes está permitido que lo desarrolle. Y puedo usar gráficas como los diagramas de flujo, donde podamos mostrar los procedimientos detallados, ¿no?, en cada operación por áreas o puestos,
Y también puedo considerar ahí los recursos que se utilicen en cada caso, ¿no? El diagrama de flujo, como podríamos decir, como una representación gráfica del proceso, es muy útil para los MAPROS. Y justamente esta semana estamos trabajándolo en la práctica, ¿verdad? Y ya lo hemos señalado, vamos a representar de manera gráfica, usando símbolos predefinidos, todas las etapas de un proceso, ¿no? Todos los pasos que se pueden seguir para obtener un resultado. Es un elemento muy útil, ¿no? Para poder mejorar la gestión dentro de la organización, en beneficio siempre de nuestros usuarios, ¿no? Un diagrama de flujo que está bien elaborado es de fácil uso, ¿no? O sea, nos va a servir como un buen referente, nos va a permitir también una correcta identificación de la tarea que quiero realizar, nos va a permitir comprender fácilmente los pasos, la secuencia, ¿no? De pasos que debo seguir. Nos va a permitir también mayor coordinación y acercamiento entre los miembros del equipo. Vamos a usar símbolos que son sencillos, son de uso universal, y si la institución ha determinado, también pueden ser los símbolos que se utilizan de la ISO, ¿no? Y es un proceso bastante sencillo de elaboración, ¿no? Finalmente, estos son los símbolos que se utilizan con mayor frecuencia para elaborar diagramas de flujo. Está iniciar y parar. Está acá lo que es un dispensador. También se usa para señalar el inicio de un procedimiento. Acá se señalan, ¿no? El nombre de la unidad orgánica donde se va a realizar el procedimiento, ¿no? Y a dónde inicia. El rectángulo, como ya lo hemos señalado, también es para presentar, ¿no? Una operación, describirla, ¿no? Para que esté claramente señalado qué es lo que debo hacer. El rombo para el proceso de toma de decisiones. Si necesito aclarar, ¿no? Alguna idea o algún contenido que quién sabe no se ha precisado en uno de estos elementos, puedo usar este símbolo para aclarar algún término o alguna situación. También representa documentos, ¿no? En cualquier tipo de documento que pueda participar en el proceso. El triángulo invertido se usa para señalar archivo, representa un archivo común y corriente, ¿no? De una oficina. Este círculo pequeño es un conector entre diferentes estructuras, ¿no? De un flujo. Este símbolo significa también conector, pero de página, ¿no? Entonces, si el diagrama de flujo es necesario presentarlo en más de una página por un contenido extenso, lo voy a poner en la parte inferior, significa que el diagrama continúa en la siguiente página. Este rayo es una línea de comunicación que proporciona la transmisión de información de un lugar a otro mediante solamente va a indicar, ¿no? De que hay información necesaria a transmitir a otra unidad. Cuando estamos ya en la parte digital, podemos usar estos símbolos también adicionalmente, pero en los diagramas de flujo que realizamos para los MAPROS, pocas veces, ¿no? También es para señalar operación. Con teclado representa una operación en que se utiliza en realidad, con una verificación de tarjeta, ¿no? Ese es en el lenguaje de software, ¿no? De igual manera, también esa es una tarjeta perforadora, representa igual cualquier tipo de tarjeta perforada de un proceso, ¿no? Esa es una cinta perforada, de igual manera también para el lenguaje de software. Ese es un flujo, también cinta magnética, representa cualquier tipo de cinta magnética que se utilice en el procedimiento. Y este símbolo es un teclado en línea que representa también, ¿no? Que hay uso de diapositivas, ¿no?
En realidad los más utilizados son estos que están en la parte superior, ¿no? Para nosotros, para la representación gráfica de un flujo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre el tema? ¿Algún comentario? Me imagino que a esta hora ya están cansados, por eso estarán callados, ¿no? ¿O qué pasa? Bueno, si no hay preguntas, recordarles que la próxima semana es el examen, el día jueves de 3 a 4. Jueves de 3 a 4, el examen es virtual, hasta la clase que se desarrolle el día martes de la próxima semana, como hoy, sobre niveles de atención, con el doctor Román que van a trabajar, ¿no? Si no hay preguntas o comentarios, sí, María Elena, adelante. Profesora, buenas noches. El día Buenas jueves noches. tenemos clases de 3 a 4 con el profesor de En el horario no hay urgencias nada médico-quirúrgicas. publicado, ¿ah? No hay ningún horario publicado en el jueves en la tarde, porque el departamento tiene sesiones de departamento. Entonces, al Sí, profesor, profesora. díganle que está publicado desde el primer día de clases, está señalado el horario del examen, ¿verdad? ¿Quiénes tienen ese problema? ¿Todo el salón? ¿Todo el salón tiene ese problema? En el grupo 1 nadie ha señalado nada, porque esta fecha de examen la hemos señalado o nos hemos puesto de acuerdo el primer día de clase. ¿De acuerdo? Por eso es que inclusive no lo vamos a cambiar para no tener interferencias posteriores, ¿no? El jueves de 3 a 4 es el examen, el 2 de junio, ¿no? Virtual. ¿Sí? Coordinen, por favor, para que resuelvan si, bueno, pues alguien de manera particular lo tiene, ¿no? Tiene esa dificultad. O todo el salón lo tiene. Sí, Maribel. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era, ¿y el examen de práctica cuándo va a ser, profesora? Al final del curso. Está en el plan de práctica también. La última semana es la evaluación práctica. ¿Sí? Pero ustedes tienen que revisar todo, porque a la par de la teoría va también la práctica, ¿verdad? Entonces, en el examen teórico puede también venir alguna pregunta vinculada a lo que ya hemos trabajado en práctica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?